Buenos días, les damos la bienvenida. Como habitualmente tenemos nuestras pláticas y bueno, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Yo soy Marcela Alejandre, soy organizadora comunitaria de la Unión del Pueblo Entero La Lupe. Bueno, nos da, como les dije, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Una cosa que sí quiero recomendarles es si por favor pueden compartir también esta plática que tendremos hoy con todas sus amistades y sus amigos para que puedan estar al tanto. Vamos a tener, como hacemos habitualmente, con mi compañera Jacqueline Arias también, y nuestra invitada de siempre es la doctora Cintia Gutiérrez. Y bueno, pues vamos a estar haciendo una actualización acerca de las vacunas, pero le dejo el espacio a mi compañera Jackie. Buenos días, Jackie. Sí, muchas gracias, Marce, y buenos días a todos. Sí, como me dijo, yo soy Jacqueline Arias, soy organizadora comunitaria aquí con Lupe. Y hoy vamos a hablar de nuestra campaña de las vacunas COVID-19 y también tenemos un special guest, alguien especial aquí con nosotros, la doctora Cintia Gutiérrez, que les va a contestar todas sus preguntas sobre la vacuna y dónde lo pueden encontrar. No sé si ahora queremos hacer la oración o... Sí, bueno, como ya es costumbre, siempre antes de cada evento, antes de cada junta o presentación, siempre nosotros decimos nuestra oración del campesino que nos enseñó nuestro líder César Chávez. Entonces, desde sus casas ustedes pueden repetirlo, también lo tenemos en la pantalla. Enséñame el sufrimiento de los más desafortunados, así conoceré el dolor de mi pueblo. Líbrame a orar por los demás, porque estás presente en cada persona. Ayúdame a tomar responsabilidad de mi propia vida, solo así seré libre al fin. Concédeme valentía para servir al prójimo, porque en la entrega hay vida verdadera. Concédeme honradez y paciencia para que yo pueda trabajar junto con otros trabajadores. Alúmbranos con el canto y la celebración, para que levanten el espíritu entre nosotros. Que el espíritu florezca y crezca para que no nos cansemos entre la lucha. Nos acordamos de los que han caído por la justicia, porque a nosotros han entregado la vida. Ayúdanos a amar aún a los que nos odian, así podemos cambiar el mundo. Amén. Y bueno, nosotros no están presentes todos aquí con nosotros, pero tenemos de costumbre hacer nuestro aplauso organizado y ese siempre lo hacemos como trenecito y damos un aplauso leve y así nos vamos yendo como trenecito hasta que lo terminamos. Y también cuando tengamos la oportunidad de vernos aquí en Lupe, ojalá que ya pronto todos podamos hacer lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias, Marce, por la oración. Vamos a hablar un poco de nuestra campaña aquí en Lupe. Hemos tocado más de 27,000 puertas en los 3 condados del Valle aquí, promoviendo la vacuna, preguntando a la gente si están vacunados y cómo se sienten sobre la vacuna. Y también tenemos un partnership con el condado de Hidalgo, donde estamos haciendo cosas juntas como este Facebook Live con la doctora Cintia Gutiérrez, que está con el condado de Hidalgo. Y también vamos a tener una clínica móvil con el condado, que mi compañera puede hablar más sobre eso. Buenos días. Buenos días, doctora. Primero que nada, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Como siempre les digo, es un placer para nosotros poder ayudar y participar, colaborar con ustedes. Sabemos que muchos de sus miembros tienen preguntas y en ocasiones no tienen acceso a esta información. Entonces, para nosotros es un gusto poder llevarles esto hasta sus teléfonos, a sus casas y mantenerlos informados en lo último que hay, los últimos avances que hay sobre esta pandemia, sobre el COVID que tanto ha devastado a nuestras comunidades. Entonces, una vez más, gracias y como quieran empezar, si quieren empezar con unas preguntas o les puedo dar algunos de los números hasta el día de ayer. Sí, queremos mencionar nuestra clínica móvil, entonces podemos hacer las activaciones. No sé si Marce quieres los detalles de la clínica.
Sí, bueno, como menciona mi compañera, vamos a estar teniendo junto con el condado de Hidalgo aplicación de vacunas y va a ser 30 de septiembre, que es el jueves, de 1:30 a 4:30. Estaremos al norte de Donna y este parque se llama Aurora Valley Park. Y les voy a dar la dirección si tienen en qué anotar. Es el 502 Aurora Valley Drive. Esto va a ser una clínica móvil que tendremos y se estará aplicando la vacuna Pfizer. Vamos a tener las primera y segunda dosis también. Para los que ya se pusieron la primera, pues no se preocupen y no tuvieron el tiempo de acudir a la segunda. Ahí vamos a estar también con la aplicación de la segunda dosis. Entonces, primera y segunda dosis, recordándole que es de los 12 años en delante y no vamos a pedir ninguna identificación ni tienen que registrarse tampoco antes, solamente llegar y conforme van llegando van a ser atendidos. Entonces, recordándoles de nuevo, 30 de septiembre de 1:30 a 4:30 en el Parque Aurora Valley Park. Muchísimas gracias. Sí, Jackie. Gracias, Marce. Podemos comenzar con las actualizaciones sobre los casos de COVID con la doctora y cómo está el estado de los casos aquí en Hidalgo y sí, podemos comenzar con eso. Buenos días otra vez. Como ustedes saben, los últimos meses han sido bastante difíciles para todos porque se incrementaron de manera considerable los casos de COVID, especialmente las variantes. Eso es lo que nos ha tenido más alarmados y que nos ha dado más problemas en el último mes y medio, 2 meses, ¿verdad? Las variantes, especialmente porque en el caso de la Delta es un poco más contagiosa que las variantes anteriores. Y eso, aunado a la cantidad de personas que todavía no se han vacunado, está causando, ¿verdad?, estragos entre esa población. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los números de ayer. Ayer el número de nuevos casos fue de 133, como pudieron ver ustedes en la página del juez del condado, Richard Cortés, donde reportan todos los días. Y este número hemos visto que ha estado bajando, ¿verdad? Aquí estamos todos monitoreando eso porque ha habido ocasiones en las que bajan un poquito los casos y después vuelven a subir. Entonces, ahorita en este momento los casos han estado sistemáticamente despacio, pero de forma estable han estado bajando. Y tenemos también el número de hospitalizaciones ha estado bajando. Tuvimos hospitalizados el día de ayer 203 personas, anteriormente habían sido 218. El total de las personas que estaban en cuidados intensivos es de 90, comparado con 101 del día anterior. Y fallecimientos, desgraciadamente, siempre decimos que 1 son muchos. Hubo 8 personas que fallecieron, el día anterior fueron 10, entonces continuamos viendo las muertes. A pesar de que los casos bajan, continuamos viendo que hay personas que fallecen. En cuanto a las vacunas, lo último en las vacunas es, tenemos, ahorita estábamos comentando antes de salir aquí al aire, que tenemos aproximadamente un 63, 62, 63% de la población que ha sido vacunada en su totalidad, que ya tienen las 2 dosis de Pfizer o las 2 de Moderna o la de Janssen, ¿verdad? Entonces, aproximadamente ese % de la población está vacunado. Tenemos aproximadamente un 72% de la población que se ha vacunado con por lo menos una dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna. Entonces, es importante mencionar esto porque todavía no hay, y creo que esa va a ser una de las preguntas principales, todavía no ha sido aprobada el uso de emergencia de la vacuna para los niños menores de 12 años, ¿verdad? De 11, o de 6 a 11, 5 a 11. Entonces, está eso pendiente. La compañía Pfizer ha enviado la información a la FDA
pero aún no la han aprobado. Entonces, todos estamos a la expectativa, todos estamos esperando que vaya a haber una buena respuesta de parte de los padres. Queremos que sepan que cuando una vacuna es liberada y es aprobada, ya sea para uso de emergencia o en su totalidad, es porque esta vacuna fue encontrada segura, basado en los estudios y en la información que hay. Entonces, la mayoría de los casos, no nada más aquí en nuestro condado, pero en todo el mundo, la mayoría de los casos de personas que se complican, terminan en el hospital y fallecen, la mayoría son personas que no han sido vacunadas. Las personas vacunadas, que le llamamos casos de vaccine breakthrough o enfermedad a través de la vacuna, ¿verdad? Que las personas que se vacunaron y 45 días después o más salen positivos o se infectan con COVID. Entonces, estas personas que han sido vacunadas, la mayoría, aquí en nuestro condado todos, pero en otros lugares, la mayoría de estas personas tenían enfermedades o comorbilidades, ¿verdad? Enfermedades añadidas que ponen en peligro su salud en general y que disminuyen la capacidad del sistema inmunológico para pelear contra el COVID. Algunos de los ejemplos, y los he mencionado anteriormente, uno muy común aquí en nuestra área es la diabetes, hipertensión, combinación de estas enfermedades cardíacas, enfermedad cardíaca congestiva, lo que le decimos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que tienen enfermedades de la colágena o enfermedades autoinmunes, todo tipo de cánceres que están en tratamiento, que están con quimioterapias, a las personas que están por alguna razón con un tratamiento de esteroides, ¿verdad? Que sabemos disminuyen la capacidad de nuestro sistema inmunológico de enfrentarse a las enfermedades. Y quiero aclarar algo porque personas que conozco me lo preguntan. Los esteroides, hay diferentes tipos de esteroides. Hay sistémicos, quiere decir que los tomamos o nos los inyectamos, ¿verdad? Van a la circulación y circulan por todo nuestro sistema, por todos nuestros órganos, a través de la sangre, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, esos son los tratamientos a los que nos referimos. Si alguien está utilizando una crema, algo tópico con esteroides, obviamente no es algo que de preocuparse. Si alguien está utilizando esteroides intraarticulares, por ejemplo, como las personas a las cuales les inyectan esteroides en la rodilla o en los hombros, en alguna articulación para el dolor, esas son esteroides que se van a quedar o cortisona que se va a quedar dentro de la articulación y muy probablemente no va a afectar el sistema inmunológico como afectan las dosis que son aplicadas, como mencioné, parenterales o que inyectadas por suero o tomadas, ¿verdad? Estas son las que nos referimos y solamente quería hacer hincapié en eso. Personas también que tienen HIV, que son positivos a HIV y que tienen SIDA. Y hay que recordar que el HIV es cuando tú estás infectado con este virus. Es la infección con el virus de inmunodeficiencia adquirida. Y el SIDA es cuando se desarrolla la cascada de síntomas, signos y padecimientos que ya es la enfermedad cuando se manifiesta, ¿verdad? Porque es importante aclarar que hay personas que son positivas al VIH y están bajo tratamiento y siguen su tratamiento de la manera que deben de hacerlo. Entonces, el virus en ocasiones es incluso no detectable en los exámenes. Pero las personas que tienen SIDA, que les recuerdo, eso es diferente, ser positivo a VIH y tener SIDA son dos cosas diferentes. Entonces, quería hacer nada más esa aclaración para tener al público informado, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de padecimientos nos pone en peligro de tener complicaciones si no estamos vacunados. Y como he mencionado anteriormente, y lo repito,
para ver si lo taladramos en nuestro cerebro y nos acordamos todo el tiempo. La vacuna, ninguna vacuna, no nada más la de COVID, pero la vacuna no es 100% efectiva. Si nos vacunamos, no estamos echando mentiras como manejan algunas personas en medios sociales o algunos medios, ¿verdad?, que transgiversan la información y que dicen, bueno, están mintiendo porque la vacuna como quiera me puede enfermar. Sí, te puedes infectar. La vacuna tiene un propósito de evitar complicaciones. Todas las vacunas tienen ese propósito, evitar que las personas se compliquen y mueran y que la carga viral o bacteriana, ¿verdad?, dependiendo la vacuna que sea, que la carga que tengas de este bicho sea tan baja que las probabilidades de contagiar a alguien más sean bajas. Entonces, no está el gobierno, ni la CDC, ni ninguna organización en el mundo echando mentiras al decir que la mejor opción y la recomendación es ponerse la vacuna. La razón que se recomienda es para evitar que nos muéramos. Ese es el punto final. No es que no me voy a enfermar, es simplemente tengo que seguirme cuidando, simplemente en caso de que yo esté expuesto al componente o al virus o que me están, contra el que me están vacunando, no me voy a complicar y no me voy a morir. Y aún así, como les mencionaba, hay personas que han fallecido porque tienen comorbilidades y se vacunaron, pero su sistema inmunológico ya estaba lidiando con todo este tipo de padecimientos. Le añades el COVID y es muy difícil que una persona con cáncer terminal, que le han dado un mes de vida, que está su salud muy deteriorada, se vacunó, pero se contagian de COVID y realmente es muy difícil que vayan a sobrevivir. Pero hay ocasiones en que personas que están en tratamientos, ¿verdad? Y que tal vez tengan un buen pronóstico si no se infectan de COVID. Entonces, a estas personas les ayuda porque incluso si se llegan a contagiar con la vacuna, es posible que sobrevivan. Entonces, son consideraciones que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Y que debemos de observar, monitorear, seguir y asegurarnos de que informemos a las demás personas que viven en nuestras casas, a nuestros familiares, a nuestros amigos, conocidos, ¿verdad? Y por qué no a nuestros enemigos también. Hay que hacer trabajo comunitario y mantener a todos informados. Entonces, hasta ahorita, eso es lo nuevo que tenemos. Todavía no salió la vacuna de los niños. La vacuna está funcionando. Las personas vacunadas no se están enfermando. Y hace un rato tuve una conversación muy interesante con uno de nuestros epidemiólogos estrellas, que está aquí presente, Everardo Ibarra, que, como ustedes saben, es una de las personas que se encarga de hacer la conexión con organizaciones como Lupe, ¿verdad? Y muchas otras. Entonces, él está aquí y comentábamos lo siguiente. Todos tenemos, la capacidad, ¿verdad? Mental y física. Todos tenemos el derecho a tomar decisiones, ¿verdad? Es nuestro cuerpo y tenemos derecho a tomar decisiones. De eso se ha hablado mucho en los últimos meses. Entonces, las personas que han decidido vacunarse, ponerse sus 2 dosis y han sobrevivido incluso cuando se han enfermado de COVID, tomaron esa decisión. Las personas que han decidido no vacunarse y se han enfermado y han muerto, tomaron esa decisión. Entonces, ¿por qué menciono esto? Los datos son bien claros. La información que tenemos son bien claras. Las personas que están falleciendo son las personas que no están vacunadas, no han tenido ninguna dosis y han tenido complicaciones. Creo que ya en este punto todos conocemos a alguien que ha fallecido porque no estaban vacunados o estuvieron a punto de morir con complicaciones severas, terminan con secuelas como amputaciones o algo que vemos bastante frecuente, desgraciadamente, personas que no están vacunadas,
tienen, por ejemplo, diabetes o están saludables y jóvenes, terminan en el hospital y se contagian de alguna otra bacteria o de algún otro virus que entonces los pone en riesgo de muerte. Y sí hemos visto muertes de personas no vacunadas que en el hospital adquieren o en otras, en clínicas y eso adquieren otro tipo de bacteria, otro tipo de infección que ya aunado a estar peleando contra el COVID, pone la vida de las personas en riesgo. Hasta aquí voy a hacer una pausa. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctora. Mire, pues toda la información que usted nos está dando es información, como siempre, muy importante. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas frecuentes y una de ellas usted ya la contestó ahorita, que era cuáles son las actualizaciones de la vacuna COVID para los niños y cuándo estará disponible. Como nos dice ahorita, todavía no hay una noticia que se tenga que dar de que ya están, pero debe de ser muy pronto. Esas son las buenas noticias. Debe de ser muy pronto porque cuando ya terminan todo el trabajo de investigación, que tienen ya los datos, que le dieron seguimiento y se lo entregan a la FDA, ¿verdad? Es el board. Hay un board que revisa, ¿verdad?, las vacunas. Hay diferentes tipos de mesas directivas que se encargan de revisar diferentes áreas, vacunas, enfermedades de un tipo, medicamentos, ¿verdad?, de diferentes tipos, y todo eso, comidas, químicos, productos. Entonces, la FDA tiene este tipo de mesas directivas. La mesa directiva de vacunas recomendó que la FDA apruebe, ¿verdad?, esta vacuna para los niños de manera para emergencia, para uso de emergencia. Entonces, esas son buenas noticias porque ya estamos casi ahí. Entonces, sí quisiera que todos sus miembros sepan que estas vacunas son seguras y ojalá que estos niños, que los padres lleven a sus niños a vacunar, porque algo que hemos visto con las variantes es que cuando empezó COVID-19 el año pasado, en enero del año pasado y en adelante, la población que menos afectada se vio, que los casos eran aislados o tal vez no se tenía toda la información, no se estaba monitoreando de la manera que se monitorea ahora. Esta población menos afectada fueron los niños. Incluso yo puedo decirles que en ese entonces, cuando nosotros proveíamos información a organizaciones como la de ustedes, en el teléfono a personas que nos llamaban o cuando dábamos presentaciones, la recomendación era que las personas mayores de 65 años y con comorbilidades fueran, y en ese entonces no había vacuna, pero que usaran su máscara y se cuidaran y se aislaran y trataran de no estar en grupos grandes de personas. Y también recuerdo muy bien que hablaban padres preocupados de sus niños que estaban yendo a la escuela y nosotros les decíamos, bueno, no se preocupe tanto por los niños porque el COVID-19 no les está afectando de la manera que les afecta a los adultos mayores, a las personas de la tercera edad. Entonces, ahora ha habido un cambio de 360 grados. Ahorita, una de las poblaciones más afectadas está siendo los niños. Esto puede ser debido al Delta, que sabemos que toda variante de cualquier enfermedad, de cualquier virus o cualquier mutación, que es lo que es estas variantes, cualquier mutación se lleva a cabo porque el bicho, ya sea virus, bacteria, parásito o hongo, está tratando de sobrevivir en el medio ambiente en el que se está desarrollando. Entonces, este virus ha desarrollado defensas por sí misma, así como nosotros tenemos anticuerpos y desarrollamos estos anticuerpos y estas defensas, asimismo este virus, que las mutaciones son defensas contra nuestros ataques. Por ejemplo, hay ocasiones en que estas variantes tienen diferentes cambios en diferentes áreas que las hacen invisibles por más tiempo a nuestro sistema inmunológico, que los hace un poco más resistentes
a los ataques de nuestros anticuerpos y todo eso. Entonces, para cuando nuestro cuerpo desarrolla estas defensas específicas contra estas variantes, es en ocasiones muy tarde y la carga viral es tan alta que pone en peligro nuestras vidas. Las buenas noticias es que para eso es la vacuna. La vacuna es efectiva en diferentes porcientos a todas las variantes. Entonces, es importante eso, que ojalá y que los padres entiendan que es como cualquier otra vacuna, que necesitamos llevar a nuestros niños que ahorita están siendo afectados con la enfermedad multiorgánica o multisistémica y que aprovechen la oportunidad ya cuando esté disponible, ¿verdad? Y como siempre se los vamos a la información a traer aquí para que ustedes podamos colaborar, Everardo Ibarra, nuestro epidemiólogo, ustedes, que podamos colaborar y podamos ofrecerles a los niños las vacunas a través de Lupe. Sí, sí, así es. Muchísimas gracias. Y es importante que usted haya explicado un poquito el procedimiento de lo que es ya para que la vacuna ya pueda salir y estar disponible para los niños. Y qué bueno, se lo agradecemos este proceso que explicó usted. Y bueno, otra de las preguntas que tenemos, ¿qué significa que el FDA va a aprobar completamente la vacuna Pfizer? ¿Y cómo funciona la autorización de uso de emergencia para Pfizer antes de ser aprobada completamente? Ya de hecho la vacuna de Pfizer fue aprobada para mayores de 16 años, perdón, o mayores de 12 años en adelante, ¿verdad? De 16 adelante y de 12 en adelante. La vacuna fue aprobada ya completamente. La manera en que funciona, y lo expliqué en ocasiones anteriores, es generalmente para cualquier medicamento, para cualquier vacuna que se está buscando aprobar, tiene que pasar por varias fases. Son 3 fases por las que pasan, ¿verdad? Estos son lo que les llamamos los estudios clínicos o los clinical trials, ¿verdad? Las pruebas clínicas. Entonces, todos los productos, todos los medicamentos tienen que pasar por esto. Incluso hay investigaciones hacia enfermedades de diferentes tipos en las que tienen que pasar por este tipo de estudios. Entonces, cuando se utiliza un medicamento, una vacuna para uso de emergencia, no quiere decir que se hayan brincado estos 3 pasos. No quiere decir, hay que recordar, vamos a regresar un poquito a la escuela, hay que recordar que hay diferentes partes y diferentes tipos de estos estudios. Tenemos lo que les llamamos estudios doble ciego, double blind. Los estudios doble ciego quiere decir que ni tú ni yo sabemos quién va a recibir la vacuna. Hay estudios en los que abiertamente, como se ha hecho con este tipo de vacunas, se recluta a personas saludables primero para aplicarles la vacuna y ver si es segura. Entonces, mientras más alto el número de personas que participen, mejor. Entonces, se utiliza un número de personas alto para aplicarles esta potencial vacuna. Se les aplica. Si esta vacuna no tiene reacciones o una vez que ajustan las dosis y dicen, bueno, en las personas saludables, esta vacuna ya es segura. Ya tiene la seguridad y la eficacia, ¿verdad? En personas saludables. Entonces, ¿a qué es a lo que vamos a pasar? Vamos a pasar a la segunda fase y la tercera, donde empiezan a hacerse los estudios en personas que tienen enfermedades, se vuelve a ajustar, se busca la eficacia, se busca las reacciones secundarias, se determina la dosis y todo eso. Entonces, los pasos son los mismos, son 3 fases. Después de la tercera fase, se revisa todos los datos, se revisa toda la información que se ha recabado, se publica, ¿verdad? Se hacen estudios y se hace una recomendación. Hay que recordar que cualquier vacuna, cualquier medicamento, se le da seguimiento por 6 meses o más. En el caso del uso de emergencia,
ya han pasado 3 meses más el tiempo en el que fueron las 3 fases. Son más de 6 meses. Aunque hayan pasado solamente 3 meses después de que se terminó la tercera y se publicó y todo eso, se determina que a esos 3 meses la vacuna es segura. Después de ahí se sigue monitoreando, no termina ya, bueno, ya la estamos aplicando y ya nos olvidamos de todo esto. Se sigue monitoreando a estas personas. Por eso es bien importante, si ustedes recuerdan, cuando les aplican la vacuna, les dieron una hoja que dice VAERS, VAERS. Es un centro de datos que te manda mensajes y te pregunta, hoy es el primer día o el segundo día, el día 10 o el mes 1 o 2 o 3, te pregunta, ¿tuviste dolor de cabeza? ¿Tuviste algún síntoma? ¿Cómo te sientes? ¿Tuviste alguna reacción que te llevó al hospital? Y te hacen varias preguntas. Entonces, no todas las personas que se vacunan tienen la precaución de responder. Y es importante responder a estos estudios porque es un tipo de monitoreo que se está siguiendo. Han aunado a la cantidad de personas que participaron en el estudio y a los cuales se les sigue dando seguimiento meses después. En esos casos se mide también los títulos o la cantidad de anticuerpos que tenemos, que nuestro sistema inmunológico todavía tiene circulando en nuestro organismo y que nos pueden decir, y es la forma en que sabemos que después de 90 empieza a declinar la protección. Entonces, por todos estos estudios sabemos que después de 3 meses tal vez sea necesario poner ya sea una tercera dosis o una dosis de apoyo. Y algo muy importante es que recientemente, el fin de semana pasado, hace 10 días aproximadamente, se publicó un estudio sobre las vacunas de Pfizer y Moderna, sobre cuál de las dos era más eficaz y todo eso. Entonces, mi enfoque no es ese. Mi enfoque es que ambas vacunas, Moderna tiene un poco más de protección que la de Pfizer, pero dentro de los primeros 3 meses, la vacuna de Moderna y la de Pfizer siguen teniendo Moderna un 93% comparado con el 97 a 100% que tiene cuando te acabas de aplicar las primeras dosis inicialmente, cuando terminas el régimen ese, y comparado con Pfizer, que baja a un 87%. Pero aún así, tenemos que ser optimistas, y mi hijo me dice todo el tiempo que yo soy una persona optimista todo el tiempo, y tenemos que pensar que aunque de un 90 y algo % bajó al 87 o al 93%, ¿verdad? En el caso de Pfizer y Moderna, tenemos que pensar que tenemos un 87% de probabilidades menos, de contagiarnos y de morir, o un 93% menos de contagiarnos y morir. Entonces, la vacuna es importante. Sí, así es, y muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que tenemos una pregunta del chat. Jackie, si quisieras tu formularla. Sí, alguien preguntó, ¿puede una persona que es alérgica a la penicilina ponerse la vacuna o sufre de alergias así? Sí, es seguro ponerse la vacuna, pero siempre recomendamos que consulten con sus médicos. Nosotros no podemos dar un diagnóstico, una, porque no somos médicos, y segundo, porque no podemos diagnosticar a alguien o hacerle una recomendación sin conocer todo el historial médico. Entonces, es importante que vayan y vean a su médico, porque puede tener no nada más la alergia a la penicilina, pero a otros componentes que tal vez pudieran encontrarse en la vacuna, ¿verdad? Entonces, esas personas, lo único que, una de las recomendaciones que se hace es que en donde se pone la vacuna se le dé un poco más de tiempo de seguimiento o de monitoreo, ¿verdad? En lugar de los 15 minutos que generalmente te monitorean después de la vacuna, hacerlo media hora o más y reportar de inmediato cualquier reacción que pudiese tener a la vacuna. Sí, muchas gracias. Otra pregunta frecuente que tenemos es,
¿cuál es la recomendación del CDC y el FDA sobre el booster o el tercer refuerzo de la vacuna? Y quiero dejar bien claro que hay dos tipos de vacuna de la que estamos hablando en cuanto a la 3. Las personas diabéticas, las personas que con todos los padecimientos que mencioné al principio, que tienen su sistema inmunológico tal vez no muy fuerte, a esas personas se recomienda que 28 días después de que se pusieron la segunda dosis, repito, 28 días después de la segunda dosis, no me equivoqué, pueden ponerse una dosis adicional. Se llama dosis adicional y es una tercera vacuna. Ahora, para las personas que ahorita la única recomendación que hay es para las personas mayores de 65 años o mayores de 60 años que tienen comorbilidades o personas que tienen enfermedades autoinmunes, como todas las que mencioné, o enfermedades cáncer, HIV, etcétera. Para esas personas está recomendada una tercera dosis que se le llama booster o una dosis de apoyo. Son las únicas dos poblaciones a las que se les está recomendando. La dosis adicional, 28 días después, para las personas con enfermedades de este tipo, diabetes, etcétera. Y para las personas que de otra manera están saludables, pero son personas mayores, ¿verdad?, de la tercera edad o tienen problemas de este tipo que afectan su sistema inmunológico. Entonces, a esos se recomienda un booster. Ahorita no está aprobado todavía ni está recomendado poner una tercera dosis o una dosis de refuerzo a las personas saludables que no tienen ningún problema con su sistema inmunológico, que no están tomando ningún tratamiento que los ponga en riesgo. No hay recomendación para ellos. Entonces, no quiere decir que te vaya a pasar algo, ¿verdad? Como mencionábamos hace rato, es una decisión que uno toma de manera personal, ¿verdad? Basado en las personas con las que vives, basado en el trabajo que tienes. Hay personas que, por ejemplo, los médicos, las enfermeras que están trabajando en los hospitales, los conductores de ambulancias, ¿verdad? Los paramédicos, todos ellos tienen más exposición. Y si han pasado 8 meses, pueden ponerse la vacuna, pero no hay una recomendación. Y hay que recomendar que las guías sobre el uso de emergencia son bien claras. Está protegida la persona que se pone una vacuna bajo las recomendaciones que están vigentes. Y si te la pones fuera de eso, por ejemplo, ponerle una vacuna a un niño y si tiene una reacción, no hay ninguna responsabilidad por parte de la compañía porque la persona está asumiendo el riesgo de ponerle la vacuna a un niño, de poner la tercera vacuna a una persona saludable. ¿Por qué? Porque pudiese haber alguna reacción, no lo sabemos, no hay suficientes estudios todavía, por eso no se está recomendando. No quiere decir que vaya a haber alguna reacción, pero si alguien tuviera una reacción alérgica, no estaría cubierto bajo la protección de emergencia porque no está indicada para eso. Ok, muchas gracias, señora, por explicar eso. Otra pregunta en el chat que tenemos es ¿cuánto tardará la Johnson & Johnson en salir para el booster? Yo me la apliqué en marzo. No tenemos datos de eso, pero sí sabemos que todas las vacunas están trabajando en buscar datos para ver en cuánto tiempo es cuando se necesita una dosis de apoyo. Ahora, en cuanto a Janssen, está un poco en desventaja con las otras dos, con Moderna y Pfizer y las demás que se están ofreciendo en el resto del mundo, porque no se empezó a aplicar al mismo tiempo que Pfizer y Moderna. Hay que recordar que Pfizer y Moderna, desde aproximadamente el 18-19 de diciembre, se empezaron a aplicar las primeras dosis en todas partes, en todo Estados Unidos. Aquí en nuestro condado también se empezaron a aplicar en esos días. Entonces,
han transcurrido aproximadamente, que son 7, 8 meses de la primera dosis, y en enero sería la segunda para todas esas personas. De enero a ahorita son 8 meses ya. Entonces, en esas personas ya se ha hecho estudios, se ha visto que empieza a declinar un poco, pero tal vez no sea necesario para Moderna o para Pfizer poner una tercera dosis. Por eso se está estudiando toda la información, porque tal vez no vaya a recomendarse para las personas saludables. Por los estudios que mencioné que acaban de salir, que todavía después de varios meses, Moderna aún tiene un 93% de protección y Pfizer 87%. Entonces, basado en eso, se está considerando bajarle la dosis a Moderna o a Pfizer para que sea una tercera vacuna o una de refuerzo con una dosis más pequeña, ¿verdad? Hay que recordar que he mencionado que Moderna tiene 100 microgramos del contenido o del componente de esa vacuna y Pfizer tiene 30 microgramos de su componente. Janssen o la de Johnson & Johnson se empezó a aplicar hasta marzo y es una sola dosis, lo entendemos, pero tal vez no hay suficiente información hasta el día de hoy para poder hacer una decisión informada con suficientes datos sobre las personas que la han recibido. Es mayor la cantidad de personas que han recibido Pfizer y Moderna. Son menores la cantidad de personas que han tenido algún tipo de complicación o que han reportado algún tipo de complicación. Entonces, todos estos datos son en los que se basa la decisión de poner una tercera dosis o no. Y ya de inicio, Janssen tenía una protección menor. De inicio tenía aproximadamente un 86-87% de eficacia o de protección. Entonces, es una vacuna que probablemente vaya a necesitar una dosis de refuerzo, pero hasta ahorita no está que nosotros sepamos programado ahora en los próximos meses, así como sabemos que la de Pfizer para niños ya está casi aquí. Muchas gracias, doctora. Sí, otra pregunta frecuente que tenemos es ¿cuánto tiempo se debe esperar para recibir la vacuna COVID si recientemente se vacunó contra la gripa? Porque ya salió otra vacuna para la gripa. Y antes de contestar esa pregunta, contesto esa pregunta. Hay una recomendación de 2 semanas. Hay personas que se ponen juntas la de la influenza y la de COVID, pero las recomendaciones son 2 semanas. Y algo que quiero así hacer una pausita bien rápida es, estamos a punto de entrar a la temporada de influenza, del flu, de las gripes y todo eso. Entonces, es muy importante que también nos pongamos esa vacuna porque especialmente todas esas personas que no se quieren poner la vacuna de COVID, les recomendamos que se la pongan, pero si no se la han puesto, pónganse la del flu, porque entonces imagínense una persona con COVID y con flu y no vacunado, es una combinación letal. Entonces, y para el resto de la población, todos los años la recomendamos. Aquí en nuestro condado, por varios años yo estuve a cargo de coordinar el programa de vacunación de flu y de monitorear los números y reportarlos a la CDC. Entonces, todos los años nuestros números fueron altos. En estos últimos casi 2 años, la cantidad de casos de influenza bajó un poco y probablemente o lo más seguro es que fue por el uso de las máscaras, porque nos mantuvimos aislados unos de otros, no salíamos tanto, nos lavábamos frecuentemente y todas esas cosas ayudaron. Pero ahora que estamos saliendo muchas personas sin máscara, ahora que están todavía un % que hablábamos ahorita de aproximadamente 30 y algo, 40% de personas que aún no se han vacunado, hay que ir y ponernos la vacuna de la influenza. Muchas gracias. No sé si
¿Quieres comenzar con las otras preguntas, Sí, Marci? bueno, hay algunas teorías, ¿verdad?, que existen por qué varias personas no se están vacunando ahorita y siempre van a hacer las preguntas repetidas, pero queremos que la gente escuche de usted. Sí. Sabemos muy bien que la vacuna, nos preguntan por qué debo de ponerme la vacuna y como usted nos ha dicho el día de hoy en otras ocasiones, es importante hacerlo, ¿verdad? Esto va a disminuir el riesgo también de que podamos contraer este virus y evitar esas idas al hospital también, ¿verdad? Entonces son preguntas de este tipo y solamente voy a hacer una pregunta más debido al tiempo que tenemos y dice que después de que una persona ya tuvo COVID, ¿aún debe de ponerse la vacuna? Sí, la recomendación es, no importa que hayas tenido la enfermedad natural, hay que recordar que estas variantes son diferentes a la de COVID original, la COVID-19, y potencialmente puedes tener una reinfección aproximadamente 90 días después de haber estado infectado de COVID. Entonces, sí tienes protección con la enfermedad, pero siempre está el riesgo de una reinfección. Entonces, la recomendación es, después de que tuviste COVID, 2 semanas, cuando no necesitas salir negativo, después de los 10 días del periodo de infección, las personas pueden vacunarse 2 semanas después. Siempre y cuando ya no tengan síntomas, y cuando estamos hablando de síntomas estamos hablando de que todavía tengan tos y fiebre y todo eso. Si tienen pérdida del gusto, del olfato, de esos sentidos, pueden ponerse la vacuna porque estos no pueden en ocasiones quedarse por varias semanas o meses en algunas personas. Entonces, es definitivamente la recomendación. Voy a estar macheteando cada vez que nos juntemos. Tienen que ponerse la vacuna. Y quiero hacer una aclaración, porque ayer alguien me preguntó en otra presentación con Arise, que yo sé que también es una organización con la que ustedes colaboran muy de cerca. Arise ayer me preguntaron qué pasa, por qué algunas personas, o cuántos días, y no me lo han preguntado ustedes aquí, cuántos días duran los síntomas después de la vacuna. Entonces, cuando uno se aplica la vacuna, generalmente empiezas con el dolorcito en el brazo y algunos de nosotros es todo lo que hemos tenido, gracias a Dios. Pero hay personas que después más tarde un dolorcito de cabeza y luego un poquito de fiebre y luego dolor del cuerpo y un poco más severo, dependiendo, ¿verdad? Del sistema inmunológico de cada quien funciona diferente. Entonces no podemos determinar quién. Pero sí hay que estar conscientes de que los síntomas después de la vacuna duran solamente 24 a 48 horas. Tal vez un poquito más si empezaron después de las 24 horas con estos síntomas. Pero hay que recordar que nuestro sistema inmunológico va a realizar una respuesta inmunitaria en el momento en que te vacunas en las próximas horas. No va a tardar una semana en empezar a tener síntomas o un mes. Y no estamos hablando de una reacción alérgica, estamos hablando de los síntomas normales de nuestro sistema inmunológico que está tratando de pelear en contra de lo que le acabas de inyectar. Entonces, 24 a 48 horas. Si después de 24 a 48 horas sigues teniendo fiebre y dolores severos del cuerpo y estás tosiendo y tienes flema y te duele muchísimo la cabeza y todos estos síntomas y ya es una semana o 10 días, como en el caso de que me preguntaban ayer, entonces no es, y pierdes el gusto y el olfato, no esto ya no está relacionado con la vacuna. Hay ocasiones en que las personas estuvieron expuestas sin saber a COVID, se vacunan y estaban en un periodo de incubación y un día, 2, 3, 4, 5 después de la vacunación desarrollan síntomas y están una semana, 10 días con estos síntomas. Usted, la recomendación es que vaya y se haga un examen de COVID, porque lo más probable es que si ya pasaron 48 horas y esto no se resolvió, puede estar infectado de COVID o puede tener una infección de algo más, flu, un resfriado común, etcétera. Entonces, es importante que sepamos esto porque después a las personas que les ha sucedido le dicen a todas las personas que conocen y lo ponen en medios sociales, la vacuna
me dio COVID. Y no es así. La vacuna, como ya mencioné anteriormente, te están inyectando una proteína que impulsa o hace que tu sistema inmunológico desarrolle anticuerpos. La enfermedad se da por un antígeno, ¿verdad? Por el SARS-CoV-2. Ese es el antígeno con el que te enfermas y el que se detecta en las pruebas. Y los anticuerpos, esos los producimos nosotros. Entonces, son dos cosas diferentes. No te puedes enfermar con la vacuna. Pero quería aclarar eso porque a veces la gente dice, no, oiga, es que a mí mi comadre bien claro me dijo, ella se contagió porque ella se vacunó y al otro día ella se enfermó y luego salió con COVID, se hizo el examen porque no se le quitaban los síntomas y ella se contagió con la vacuna. Y no es así. Ese no es el caso. Así es como usted nos dice, no todas las personas vamos a tener la misma reacción, ¿verdad? Entonces es importante que estemos atentos y también a veces sí nos hace mucho daño el estar en las redes, el estar escuchando que a una de las vecinas o amiga le causó esto, pero no quiere decir que todos va a ser la misma reacción, pero como dice, es importante que nos pongamos la vacuna. Jackie, una última de las preguntas sobre las teorías que quieras hacer. Sí, yo creo que uno de los más comunes es cambiará la vacuna su DNA. El ADN de las personas o el DNA está ligado a la herencia que recibimos una de las cromosomas de nuestros padres, ¿verdad? De nuestra mamá y de nuestro papá, y cuando hay alguna mutación a esos genes o a ese ADN, va a suceder antes del nacimiento. Si sucede después de que ya nacimos, es, por ejemplo, mutaciones que llevan, por ejemplo, al cáncer. El cáncer es una mutación en una célula que pierde su capacidad de morir. Como sabemos, todas las células se separan, ¿verdad? Desarrollan su propósito para lo que fueron creadas y en la parte de nuestro organismo en el que se encuentren, y mueren. Entonces, por eso es por lo que desechamos piel, por eso es por lo que tenemos el pelo, ¿verdad? Que son células muertas, las vamos desechando, etcétera. Cuando una célula pierde la capacidad de morir, entonces estas se desarrollan y es una mutación, y esos son los tumores, ese es un cáncer. De otra manera, la otra tipo de mutación que pudiera haber es exposición a químicos muy fuertes, benceno, silicón, asbestos, que una vez más nos van a llevar a cáncer. La vacuna es una sustancia, es una cantidad muy pequeña, una ocasión, y no tiene componentes que sean tóxicos de esta manera que pudieran causarnos un cáncer, que es la única mutación que pudiese llevarse a cabo después de que ya nacimos. No hay ninguna razón por la que pensemos que la vacuna pudiera cambiar nuestro ADN, ni que nos van a inyectar microchips y nada de eso. Entonces, la vacuna no va a cambiar los componentes de tu ADN y no va a tener ningún impacto en ese tipo de mutaciones. Sí, muchas gracias por explicar eso, porque vemos mucho en las redes sociales todo eso todavía, especialmente en el TikTok. Sí. Pero sí, muchas gracias. Se nos hace chistoso poner cosas en Facebook, se nos hace chistoso hacer, ahorita que está muy de moda, TikTok, y todos queremos ser bien famosos, ¿verdad? Porque entonces ya somos, ¿cómo les dicen? Influencers, influenciarios, ¿verdad? Que podemos influenciar a cantidades de personas. Pero a veces los chistes, hay personas que los toman como algo serio o lo que pones tú como una broma. Entonces hay que tener cuidado lo que compartimos, hay que asegurarnos de que lo que compartimos sean cosas que van a ayudarle a nuestra comunidad. Ya de por sí, especialmente nuestra área ha sido bastante afectada con muertes y casos de COVID y nacional, en el aspecto nacional fuimos unos de los más afectados y hemos sido de los más afectados. Entonces hay que estar seguros cuando vemos algo de que lo investigamos, no nada más, mi comadre puso,
porque en muchas ocasiones aquí cuando nos hablan nos dan reportes, porque los investigamos, nos hablan y nos dicen, una persona está compartiendo esto, especialmente cuando viene de profesionistas, ¿verdad? Que comparten algo que las personas piensan que porque son enfermeras o doctores, comparten algo y no lo investigan. Entonces hay que todo lo que veamos, investigarlo y asegurarnos que venga de un lugar que tenga una buena reputación, como los websites de la CDC, de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud del Estado de Texas, y etcétera, ¿verdad? Y asegurarnos de que lo que estamos diciendo y lo que estamos compartiendo sea algo correcto. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y contestar todas estas preguntas para nuestros miembros y familia y amigos que están viendo hoy. Queremos otra vez promover nuestra clínica móvil que vamos a tener este jueves, el 30 de septiembre, a las 1:30 hasta las 4:30 en el Parque Aurora Valley. Esto va a ser en el norte de Dona. Por favor, comparten con su familia y amigos que vamos a tener esa clínica móvil con el condado de Hidalgo para la vacuna Pfizer, la primera y segunda dosis. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No sé si quieres decir algo, Marce. Sí, pues, doctora, como siempre nos quedan algunas preguntas. Tenemos una pregunta más, pero si por favor usted nos pudiera ayudar en contestar en el chat también, porque ya no tenemos más tiempo. Okay. Pero bueno, igualmente, igual que mi compañera, muchísimas gracias. Le agradecemos la información que nos da, siempre muy importante y muy útil para la comunidad. Y pues bueno, esperamos que con toda esta información se sumen más personas todavía que ya recibieron su vacuna. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Verdad? Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Jackie. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y las personas que estuvieron viéndonos. Esperamos que les haya servido la información y bueno, los que no han tomado la vacuna, animarse y como les digo, a sumarse más en la lista de los ya vacunados. Gracias a todos. Que pasen bonita tarde. Igualmente. Hasta luego y gracias por la invitación.